Hoy vemos la segunda parte del taller número 11, que son los misterios inexplicables de la voluntad de Dios. Pero esta parte la vamos a llamar "Con fe debemos descansar en el Señor". La conclusión de este taller 11, habíamos hablado que Dios se manifiesta su voluntad de dos maneras: las revelaciones del misterio de su voluntad a través de la palabra de Dios, que la podemos encontrar en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Ahí debemos de discernir qué es para la iglesia y qué es para el pueblo de Dios, que son los judíos. Y la segunda parte de la voluntad de Dios y sus misterios es la voluntad sobre la vida del ser humano, que en la gran mayoría de veces no nos es revelada en nuestro tiempo, o no permite el Señor que sea revelada aquí en esta vida. Habíamos comentado que el Señor es soberano en darnos a entender o mostrarnos por qué pasa lo que pasa. Durante el trayecto de nuestra vida aquí en este mundo, vamos a tener muchos inconvenientes, muchas pruebas, muchas tentaciones, y eso nos va a traer sufrimiento, desesperación, angustia y resentimiento, y puede dañar nuestro corazón. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le pedimos a Dios que nos revele por qué nos pasó esto y lo otro. Y habíamos puesto unos ejemplos. Decíamos, por ejemplo, la muerte de un hijo. Y uno se pregunta, pero Señor, ¿por qué permitiste que él se matara? ¿O por qué permitiste que lo mataran? Y no tenemos la respuesta. Otra es que el Señor no lo permite y no nos lo va a revelar aquí, sino cuando estemos allá, Él nos va a decir, te sucedió por esto y esto y esto, y lo permití, porque nada se mueve, o sea, ni siquiera una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y si Dios lo permitió, Él tiene sus razones y nos la va a hacer entender, o la vamos a entender cuando estemos en su presencia. Habíamos puesto también el ejemplo de Job, que es uno de los libros que nos da una enseñanza ejemplar sobre lo que es el sufrimiento y los misterios de Dios. Fue un hombre muy entregado a Dios, pero al mismo tiempo permitió Dios que él tuviera unas pruebas tan tremendas, y hasta lo último, él pudo entender el misterio de por qué el Señor había permitido esas pruebas. También habíamos hablado que Dios Jehová lo permite, sea porque quiere que desarrollemos más nuestra fe en Él. Muchas veces Él ve que nos falta fe, una fe férrea en Él, una confianza en Él. Entonces Él permite ciertas pruebas y no son reveladas, y para nosotros es un misterio de lo que nos pasa. ¿Cómo lo debemos de aceptar esas pruebas donde no son reveladas? ¿Para qué y por qué? Debemos de aceptarlas con contentamiento. ¿Por qué? Porque es para el bien de nosotros. ¿Y por qué es para el bien de nosotros? Porque nunca Dios nos va a mandar una desgracia y nunca Dios va a hacernos algo malo, porque Él es Dios y Él es bueno. Y su santidad no permite que Él vaya a hacer algo malo a su creación. Lo cierto es que muchas veces no podemos entender su voluntad y no podemos obsesionarnos por saber todo lo que nos pasa o por qué Dios lo permite. No lo podemos saber todo. Sí hay momentos en que uno sabe por qué le pasa eso y el Señor se lo muestra a través de su palabra. ¿Por qué nuestro amado Dios actúa así? Por la incapacidad de comprender la providencia de Dios. Nosotros no tenemos una mente para entender todas las cosas de Dios. ¿Y quién se dio cuenta por primera vez? Entonces habíamos hablado en el Antiguo Testamento que hay textos, no muchos, sobre los misterios de Dios, y habíamos leído Deuteronomio 29. ¿Qué dice Deuteronomio 29? Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas pertenecen a nosotros, a nuestros hijos, para obedecerlas, las que son reveladas. ¿Quién dijo eso? Nada menos que Moisés, un hombre que Dios escogió por su divina gracia, a Moisés, para que él fuera el libertador del pueblo de Israel al sacarlo de Egipto. Él es la tipología de Jesús en el Antiguo Testamento. Él es uno de la tipología, Moisés, porque Moisés pasó también muchas cosas duras en su vida y tuvo unas enseñanzas también dolorosas. Él fue perseguido cuando nació porque el faraón dio la orden de matar todos los niños hebreos y a él lo tuvieron que esconder en una cesta. ¿Qué pasó cuando nació Jesús? Herodes el Grande
mandó también asesinar todos los niños de esa región menores de 2 años. Y además todas las pruebas que pasó Moisés y lo que le tocó hacer para sacar el pueblo del sometimiento y de la esclavitud de Egipto. Y Dios le reveló y le dijo: las cosas secretas pertenecen a Dios. Moisés, no me preguntes más, pero las reveladas pertenecen a ustedes, porque son mis hijos, para obedecerlas. Entonces ahí vamos a entender un poco mejor los misterios de Dios. A veces se nos olvida que Él es soberano. ¿Qué quiere decir eso? Que si Él quiere revelarlas bien, si no, no. Y Él verá en qué momento las revela, en qué momento preciso nos da a entender lo que nos está pasando. Porque Dios ha establecido que no toda su voluntad será revelada, simplemente nos da a conocer un punto y listo. Debemos de tener contentamiento, porque su pensamiento es infinitamente omnisciente, lo cual nosotros no tenemos la capacidad de entender. Él lo sabe todo, lo que va a pasar hoy, mañana, entre un mes, entre un año y entre 10,000 años. Infinito de infinito de infinito. ¿Cómo vamos nosotros con esta mente limitada y con este cuerpo de pecaminoso a entender totalmente la voluntad de Dios, el por qué suceden cosas? Pero Él sí sabe lo que nos va a pasar mañana y pasado mañana y entre un año y cómo vamos a estar y dónde vamos a estar. Entonces Él lo que quiere es enderezar nuestro camino, ¿sí? Ayudarnos a que no vaya a suceder esas cosas que nosotros por nuestra elección escogimos caminos cerrados. Entonces el Señor en su infinito amor y como Padre nos va dirigiendo y dice: por aquí es, mijito, venga, hágame caso, venga por este lado que le va a ir bien, no siga por este camino porque es camino de perdición. Si Él es omnisciente, por lo tanto es inmanente. Imagínense eso. Él toma las decisiones en el momento que es y las cumple porque Él es Dios, lo cual nosotros tampoco tenemos esa capacidad. Lo cierto es que su voluntad se manifiesta como revelación o se mantiene en un enigma. Cualquiera de esas dos, digámoslo así, se abren dos puertas en nuestro interior, de nuestra alma. Hay un secreto y el Señor lo puede guardar hasta cuando nosotros estemos en la presencia de Él. ¿Qué nos dice Romanos 8:28? Romanos 8:28, que es el signo de la voluntad de Dios, el por qué. Y dice: y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, que han sido llamados según su propósito. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nos sucede, si amamos a Dios, es para bien de nosotros, aunque no lo entendamos. Y si en ese momento vamos a sufrir, si en ese momento vamos a angustiarnos, a llorar, pero Él dice: confíen en mí, porque yo he vencido el mundo, lo dijo Jesús. Pero qué tan difícil, hermanos, es. Qué tan difícil, lo digo yo soy el primero de lo que me está sucediendo en esta época, donde me han calumniado, donde me han engañado, pero yo confío en el Señor y se verá su justicia. Y el Señor dice que cuida a los suyos, a sus ungidos. No me interesa nada más. Tengo que descansar en Él. ¿Me duele? Claro que me duele, pero tengo que perdonar para que el Señor actúe. Si yo no perdono, el Señor no actúa, porque no lo dejo actuar. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerlo a mi manera, vengándome. ¿Se dan cuenta por qué tenemos que perdonar? Para que el Señor actúe por nosotros. Pero eso no quiere decir que no nos duela. Claro que nos tiene que doler, porque tenemos un alma que es mente, emociones y voluntad. El Dios de toda consolación, ¿dónde está eso? En 2 Corintios, capítulo 1, del 3 al 5. Y dice así: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a otros que están sufriendo. ¿Lo estamos haciendo? 5. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Él está con nosotros, Jesús está con nosotros, Él nos defiende, Él nos da descanso en nuestra alma. Él dice: confíen en mí. Si ha habido algo injusto y no lo entendemos,
y Dios no nos lo revela. ¿Por qué? De todos modos debemos de tener contentamiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama, Él es fiel y está con nosotros, y Él se encarga de eso, no nosotros, porque podemos hacer cosas terribles. Nosotros tenemos el poder de hacer el mal y podemos justificarnos porque sentimos dolor, porque no me gustó, porque me dolió. Somos seres imperfectos porque estamos llenos de pecado. Por eso debemos de dejar que el Señor tome las riendas de eso y Él nos da el consuelo, hermanos. Y lo estoy experimentando en estos días, hermanos. Ustedes no saben lo lindo que es descansar en el Señor, y así llore uno del dolor, de la amargura, de la rabia, pero uno descansa, y en este momento estoy tranquilo porque le entregué eso al Señor y no se lo voy a quitar de las manos. Le dije, Señor, te entrego esto. Jesús no es ajeno a nuestro dolor, por favor. No piensen que estamos solos, que solamente nosotros somos los que sufrimos, que estamos de malas, que nos odian, que nos envidian. No, no. Si nosotros miramos los textos bíblicos de los evangelios, ¿cuántas cosas no sufrió Jesús? Calumnias, golpes, desprecio, traición, ¿y no lo venció Él? ¿Y qué dijo en la cruz? Padre, Padre, Abba, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entregó su alma al Señor. Qué lindo que pudiéramos nosotros hacer eso, hermanos, porque Cristo vive en nosotros y eso le gusta al Señor, que actuemos así. En 1 de Pedro 2:20 al 23 nos dice, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia, porque saben que han hecho algo malo? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, ¿con qué? Con paciencia, hermano. Y no es fácil. Dios está trabajando conmigo en la paciencia. Esto hallará gracia con Dios. ¿Qué hallaremos ante Dios? Gracia. Y esa gracia es cuando el Señor actúa por nosotros. Porque para este propósito ha sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Estamos en la capacidad de obedecerle, de creerle y por fe movernos y entregar ese dolor, ese desprecio, eso que nos ha dolido, hermanos. Ustedes son los que tienen que preguntarse y ser sinceros, no se mientan. Y si tienen algo contra alguien y les duele ahora, cuando terminemos esta prédica, los invito a que se encierren en su cuarto y entreguen eso al Señor, era que van a descansar. 22, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Yo creo en Él, porque yo sé que el Señor va a hacer algo por mí, porque Él me ama, Él es bueno, Él es fiel. Teniendo estos argumentos, hermanos, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué nos angustiamos en conocer o descubrir la voluntad de Dios de lo que nos pasa? ¿Por qué? Si debemos de confiar y entregar con las bases de nuestra fe ese dolor, ese suceso. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena y perfecta y agradable. Él no está sujeto al tiempo de nosotros, al cromos. Él no está sujeto a eso, porque su tiempo es eterno, el presente eterno. Nosotros tenemos un ayer, tenemos un hoy y tenemos un futuro, porque estamos bajo el tiempo cromos y no el tiempo kairos, que es el de Dios, el eterno presente. Imaginamos que su voluntad está allí frente a nosotros, si tan solo pudiéramos tomar la correcta dentro de lo que nos ha revelado en su palabra, como si eso fuera fácil. La Biblia está una guía, que esa guía nos ayuda a mirar y a escudriñar del problema que tenemos. Ay, no, es que la Biblia no tiene eso. Pues literalmente no lo podrá tener, pero tenemos unas guías de su voluntad. Cuidado, por eso hay que escudriñar la palabra de Dios. Ese es un manual de vida, pero ese manual no quiere decir que tenga totalmente todas las acciones y problemas del ser humano. No alcanzaríamos a leerlo en los 90 o 80 años que
que lleguemos a vivir. Imagínense eso. Pero mire, él nos puso unas guías y he escuchado personas que conocen la palabra de Dios diciendo es que Dios me habló y me dijo que hiciera esto. Hombre, pero ¿cómo va a hacer eso? Si eso puede ofender a Dios, si está desobedeciendo, no, es que yo leí que era esto y tengo este problema y voy a hacer esto y yo sé que lo va a hacer. Cuidado, porque cuando estemos en la presencia del Señor, ahí es donde nosotros vamos a ver nuestros errores y quién sabe qué consecuencias vayamos a tener. Tal pensamiento nos dice que nos hará bien un estudio cuidadoso del término de la voluntad de Dios en las Escrituras. Eso es correcto. Pero omitimos muchas veces que necesitamos su ayuda escudriñando su palabra. Pero no pedimos la ayuda del Espíritu Santo, sino nos confiamos en nosotros mismos, en nuestras capacidades intelectuales y razonamiento, y por eso nos metemos en problemas, por eso hay falsas doctrinas, por eso hay sectas, y acuérdese lo que dijo el Señor, que cuando lleguemos a su presencia, a muchos les va a decir, no los conozco. Ay, pero Señor, en tu nombre prediqué, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. ¿Y qué les dijo el Señor o qué les va a decir? No los conozco, quítense de aquí, hacedores de maldad. ¿Y a dónde los va a echar? Me pregunto yo, y me imagino que usted también se preguntará, ¿a dónde los va a echar cuando le dice quítese de acá, hacedores de maldad? Acuérdense de las 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y 5 no, y las 5 que no estaban preparadas salieron del entorno, de la presencia de Dios, y cuando llegó Jesús, el novio, ¿qué dice? Que las 5 que quedaron adentro con aceite entraron con el Señor a su reposo y las 5 que quedaron afuera no las dejaron entrar. Yo pregunto, sin religiosidad, sin asustar a nadie, ¿qué pasó con las 5 que quedaron afuera? A ver, ¿estarán en el paraíso? ¿Sí? ¿Dónde estarán cuando el Señor dice que les echará a qué? A la oscuridad. Preguntémonos todas esas cositas, que estamos a tiempo, hermanos. Por lo tanto, omitimos muchas veces que necesitamos su ayuda para escudriñar la palabra por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? El resultado es que suponemos que la decisión que tomamos es la más acertada y nos confiamos y nos pavoneamos y decimos, es que esa es la voluntad de Dios. Cuidado, qué soberbia, qué falta de humildad, qué falta de temor a Dios. Yo, en mis casi 30 años que voy a cumplir caminando con el Señor, yo no me atrevería a decir es que el Señor me dijo. Te cuento que lo pensaría muchas veces. Y qué gran desilusión cuando vemos que así no era lo que deseamos y sí vamos a vivir las consecuencias. Y muchas personas están viviendo las consecuencias de sus actos por no esperar en Dios, porque Dios nos perdona si nos arrepentimos, pero en muchas acciones y sucesos de la vida quedan consecuencias y el Señor nos permite que vivamos esas consecuencias, así nos haya perdonado, así nos hayamos arrepentido. Tenemos que vivir las consecuencias. Si no tenemos un ejemplo bien grande, el rey David se arrepintió y todo, pero le cayó la maldición a sus hijos y murieron los 3 primeros, si no estoy mal, por las consecuencias de su pecado de adulterio. Miremos a Abraham, no esperó, tuvo un hijo con la sierva, y hoy en día son 2 pueblos que se odian, los árabes y los judíos, o los palestinos, como los quieran ustedes ver. Mire las consecuencias. Es que nadie se burla de Dios. Nadie puede jugar con Dios. Más del 80%, mis queridos hermanos, de nuestras decisiones son incorrectas. Cuidado, mire eso. Solo un 10% tenemos la gracia de tomar decisiones correctas. Por eso tenemos que depender de Dios, de nuestro Padre Celestial, de la guía del Espíritu Santo. Más del 80% de nuestras decisiones son incorrectas cuando no esperamos la respuesta de Dios. Más claro no canta un gallo. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién lo dice? Pablo en 1 Corintios 2:11. Entonces no nos confiemos, hermanos, en nuestros pensamientos, en nuestros razonamientos, porque nos puede costar lágrimas para
toda la vida que estemos en este planeta, en esta dimensión, en este cuerpo vil y pecaminoso. ¿Ustedes creen que eso es agradable? Déjenme decirles que no. Tener uno ese sufrimiento permanente, aunque tenga el perdón de Dios y la ayuda de Dios, tenemos que cargar nuestra cruz de aquellas cosas que hicimos daño a otros. Escúchenme en eso, cuando le hicimos daño a otro. Antes de tomar decisiones, hermanos, es útil comprender que podemos dividir la voluntad de Dios en dos categorías. Téngala en cuenta, que ya lo hemos hablado, pero lo resumo. Su voluntad revelada y su voluntad oculta. ¿Qué piensa usted hacer de aquí en adelante cuando tenga que tomar decisiones? Cuando le suceda algo y usted no lo entienda, ¿qué va a hacer de aquí en adelante? ¿Qué voy a hacer yo de aquí en adelante? La voluntad revelada de Dios para nosotros se encuentra en su palabra, mientras que la voluntad oculta de Dios, como implica su nombre, está oculta y seguirá oculta. Muchas veces Dios, Jehová, la mantiene en misterio y no se puede conocer hasta que podamos verla en retrospectiva. ¿Dónde está eso? En Romanos 11, 33 al 36. Y dice así: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Mire lo que entendió Pablo. Mire lo que entendió Pablo, lo que el Espíritu Santo le reveló, hermano. ¿Somos humildes o seguimos siendo soberbios y arrogantes? No, yo lo que pensé lo voy a hacer porque eso es lo que debo hacer, es lo correcto. Ay, algunos más usados, es que Dios me lo dijo, es que Dios me lo mostró, es que estuve orando y ayunando y el Señor me dijo eso. Cuidado, 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 se lo digo con amor, con respeto y con temblor, hermanos. No vayan a pasar por algo doloroso que tengan que vivirlo toda su vida. Desde nuestro punto de vista limitado como criaturas finitas y limitadas en el tiempo, no podemos conocer el futuro. Nadie lo puede conocer. Esos charlatanes, esos brujos, eso es mentira. La duración de los días que cada uno tiene en esta tierra y lo que sucederá mañana es parte de la voluntad oculta de Dios. ¿Ustedes se imaginan que uno supiera lo que me va a pasar mañana o entre un año? Tremendo. Yo creo que no podríamos vivir en paz, dependiendo de lo que nos vaya a suceder. Como por qué se murió mi hijo, por qué esta enfermedad, por qué esta catástrofe, por qué se acabó mi hogar. Son preguntas que salen de nuestro corazón pidiendo explicaciones. Como también, ¿qué pasará en el futuro? Por más fe que tengamos y que a veces es expectante, lo claro es que a pesar de no saber dónde viviremos y cómo viviremos dentro de 5 años, pero sí sabemos cómo debemos de vivir, eso sí, porque Dios nos dejó el manual. No sabemos si nos casaremos con el idóneo que Dios quería, pero sabemos que Dios quiere que evitemos la inmoralidad sexual y nos casemos con alguien con un amor similar por Cristo. ¿Dónde está eso? Efesios 5:3, 2 Corintios 6:14 al 15. Y nos sentimos tan seguros de que ese es el negocio, ese es el trabajo que necesitamos nosotros para tener éxito. Pero sabemos que la voluntad de Dios es que nos conduzca a un buen negocio, a un buen empleo con rectitud y que confiemos en Él, en la abundancia o en la escasez. Eso quiere decir que ese trabajo o ese negocio el Señor lo permite, pero muchas veces no era la voluntad de Dios. Y entonces ahí vamos a tener también dificultades y pruebas. Y ahí es cuando nosotros nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué pasó esto? Me robaron, me estafaron, no vendo, el jefe es malacaroso, él me maltrata. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que esperar que el Señor nos lo revele, el por qué permitió de que nosotros pasemos estas situaciones tan difíciles, que para la mayoría de nosotros es un misterio.
No sabemos qué enemistades tendremos, pero sabemos que Dios quiere que amemos y sirvamos a nuestro prójimo. Yo no sé qué enemistades voy a tener el día de mañana. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Ganarse una enemistad dentro de la misma familia. Eso es lo que más duele. Con las personas que uno ama más, con las personas que uno ha confiado más, esas son las que más le duele a uno. Pero el Señor nos dice, confíen en mí. Y ahí es donde debemos recordar el mandamiento más importante en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento había una serie de mandamientos. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús nos lo agrupó en dos. O sea, ya cambió la voluntad de Dios, la resumió con la venida de Jesús, que eso está en Marcos 12, 28, 31. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, maestro, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Era un judío que tenía cantidad de mandamientos, la ley de Moisés. Pero mire lo que le dijo el Señor. El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, con todo tu ser. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estás amando a tu prójimo como tú te amas? Ay, no es que yo me amo. Pero ¿estás amando a tu prójimo? ¿Cómo sabemos si tú te amas si no amas a tu prójimo? Lo que uno tiene da, pero si uno no se ama a sí mismo, ¿cómo puede uno amar a su prójimo? Y el que no ame es porque no tiene a Dios. Eso dice su palabra. No hay otro mandamiento más importante que esto. ¿Lo dijo quién? Jesús, el Mesías, Dios eterno, nuestro Salvador. Por lo tanto, resumiendo lo que hemos hablado, no podemos conocer el futuro, no nos matemos la cabeza, y algunos hasta se van de los hechiceros y brujos para que les adivinen el futuro. ¡Qué barbaridad! Eso es ser uno muy, 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 muy desagradecido y muy osado. Pero es útil considerar todo lo que sí sabemos acerca de la voluntad revelada de Dios en su palabra. Tengamos en cuenta eso, lo que nos ha revelado el Señor. Tenemos que tener la certeza que la soberanía de Dios Jehová en revelar su voluntad no la cambia. Escúchenme en eso. Lo que Él tiene establecido ya no lo cambia. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Repito de nuevo, Deuteronomio 29, 29. Moisés hace en este versículo una distinción similar entre las cosas secretas y las palabras reveladas de Dios, que ya lo habíamos hablado. Si les he hablado de las cosas terrenales y no lo creen, ¿cómo creen si les hablo de las celestiales? ¿Quién dijo eso? Jesús. Por eso él dice, queriendo constantemente escudriñar las cosas secretas, porque ahí se conocerá la voluntad del Padre. Dios quiere que caminemos por fe. Es que sin fe no podemos agradar a Dios, hermano. Y nuestra fe nos tiene que dar esa fortaleza para esperar o para tener contentamiento si no es revelado lo que nosotros necesitamos conocer y el saber el por qué. Y encomendémosle las cosas ocultas al Señor, porque dependemos de Él. Cuando tengamos esas pruebas, digan, Señor, yo te entrego eso, aunque no lo entienda, pero te entrego eso porque tú sabes por qué permites esto y esto y esto, porque nuestra confianza está depositada en Él. Pase lo que pase, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Después de todo, están mucho más seguras en sus manos que en las nuestras. El problema que tengamos, el suceso que tengamos. En el Salmo 73, 23, 28 dice, ya tengo todo lo que necesito, estoy siempre a tu lado, me llevas de la mano derecha. Tú que me guías y me das consejo y después me llevarás con honor. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo no quiero nada más en la tierra.
Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios, que es la roca, que me ama, que es mi refugio, mi torre, mi protector. Él es todo lo que necesito en mi vida. Dios mío, los que se apartan de tu lado se perderán. Tú destruirás a quienes no te sean fieles. En cambio, yo he permanecido cerca de Dios y eso es bueno para mí. He puesto mi confianza en el Señor Dios, el Adonai. Le contaré a todos lo que has hecho en mi vida. Eso lo dijo el rey David con todo lo que sufrió, hermano. Qué lindo que nosotros pensáramos lo mismo y actuáramos así, en arrepentimiento y en humildad. Cuando comenzamos a luchar y a dudar, nos puede ayudar a recordar que podemos conocer las intenciones y la voluntad de Dios para nosotros de forma más clara a través de la encarnación de su Hijo. Es decir, cuando estemos en eso, acordémonos de nuestro Señor Jesucristo y aferrémonos a Él. Con este fin, Pablo pregunta retóricamente, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Mire, esperemos en Él, hermano. Yo tengo que esperar en Él. Él va a hacer justicia. Eso está en Romanos 8:32, hermanos. Mientras caminemos alineados con la voluntad revelada de Dios, podemos confiar que su voluntad oculta se desarrollará como Dios lo ha planeado desde antes de que existiera el tiempo. Acuérdese, Él es el eterno presente. Si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, lo cual es la voluntad de Dios para nuestras vidas, entonces cualquier elección que hagamos respecto al futuro se convierte en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ojo, nosotros podemos planear al futuro, pero siempre y cuando sea la voluntad de Dios y Dios nos la asegura que va a ser así. Hay muchos caminos que pudiéramos seguir, claro, muchas opciones que pudiéramos considerar. Mientras estemos buscando a Dios y guiados por su Santo Espíritu, todas ellas pueden ser la voluntad de Dios para nuestra vida. Mire qué bello, porque el Señor nos dio capacidad también de pensar, razonar y de crear situaciones para el beneficio de nosotros y de nuestra familia. Pero si nos alineamos a la voluntad de Dios, Él nos respalda, hermanos. Aunque nos quede solo un camino que elijamos se convierte en realidad en su voluntad, porque lo estamos agradando, hermanos. Él ha provisto por completo todas las verdades que necesitamos para honrarlo con nuestras decisiones. Él da la bienvenida a nuestras cavilaciones y reflexiones sobre las cosas que no entendemos, pero nos ordena que vivamos conforme a lo que Él ha revelado con claridad en su palabra. Es decir, no tenemos disculpa, porque tenemos ese manual de vida. Dios permite que las cosas suceden por una razón. Ya sea que entendamos o no sus razones, debemos recordar que Dios es bueno, justo, amoroso y misericordioso. Salmo 135:3. A menudo nos suceden cosas malas que simplemente no podemos entender. En vez de dudar de la bondad de Dios, nuestras reacciones deben ser confiar en Él, pase lo que pase. Fíate en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconózcalo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Mira eso tan hermoso, hermano. Eso está en Proverbios 3, del 5 al 6. Proverbios 3, del 5 al 6. Hermanos, los invito, caminemos por fe y no por vista. Los invito a eso, hermano. Agrademos al Señor. Muchas de las acciones de su voluntad son pruebas, ya lo habíamos dicho, y por lo tanto son un misterio para algunos. En Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados.
Y reitero ese versículo y lo repetiré porque esto es un versículo que nos da ese apoyo, esa esperanza, esa fuerza para resistir, hermanos. Miremos también en Deuteronomio 31:6. Dice el Señor, esforzaos y cobrad ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Quién lo dice? Dios. Y él no creo que vaya a mentir. No puede mentir porque es Dios. En Job 7, 17, 18 dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que te preocupes por él, para que lo examines cada mañana y a cada momento lo pongas a prueba? ¿Quién dijo eso? Job. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezca? Cuando él vio su pecado, su falta de fe en algún momento, su debilidad, y el Señor le puso en su corazón escribir este versículo. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezca? Porque a pesar de nuestras pruebas, el Señor nos saca adelante. Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hermano, ¿usted ha pasado esas pruebas de esperar, de tener contentamiento en los momentos difíciles y de dolor y de tristeza? Porque si lo ha hecho, hermano, qué lindo, porque vas a llegar a la presencia del Señor para que te entreguen esa corona de la vida. Son 5 coronas que va a dar el Señor en el tribunal de Cristo. Y qué lindo no llegar uno con las manos vacías, sino que le entreguen esa corona y uno ponerla ante los pies de nuestro Señor y Salvador. Qué lindo sería eso, hermano. Él nos ama. Muchas de estas pruebas no las podemos entender y aceptarlas. Recordémoslo, hermano. Y por eso Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Mire lo que nos dice el Señor, tranquilos. Yo estoy en control de la situación. Yo sé que sufres, yo sé que has llorado, pero confía en mí, no pierdas ese gozo, esa paz que te doy. Confía en mí porque yo he vencido al mundo. Hermano, eso es lo que me sostiene a mí. Gracias a Dios. Si no, quién sabe dónde estaría. En Isaías 55:8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. Humildad, hermanos. No nos las demos de seguro de lo que estamos haciendo. No seamos altivos, porque después nos va a costar lágrimas. No podemos desfallecer en las pruebas. Yo los invito a eso, con todo lo que nos promete el Señor. Por favor, ¿cómo vamos a desfallecer en las pruebas? Acordémonos de esto, grabémoslo en nuestro corazón, marquémoslo ahí. No sé cómo puedan, háganse en un tatuaje como quieran, pero no se olviden de estas promesas tan hermosas, porque el Señor las cumple. Jesucristo nos asegura que Él lo cumple y que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ojo, ¿quién lo dice? Jesús. Hay que perseverar. Perseverar significa permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad. Las pruebas ponen a prueba nuestro corazón para la vida eterna. En Romanos 10:9 nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Lo crees en tu corazón? ¿Estás creyendo todo esto en tu corazón? ¿Lo estás grabando en tu corazón? Serás salvo. En el versículo 10:10 nos dice, porque con el corazón se cree para justicia. Si tú le crees a Jesús, estás haciendo justicia de lo que Él hizo, porque no lo estás negando, hermano. No le estás volteando la espalda.
Eso es justicia, creerle a Jesús, su obra, lo que hizo por nosotros. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Con la boca? ¿Por qué con la boca? Porque en Filipenses 2:11 nos dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, al creer con el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y Pedro nos dice, en primera de Pedro 1:21, nos dice que por medio de él somos creyentes en Dios porque lo resucitó entre los muertos y le dio la gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esa fe, esa esperanza que usted y yo tenemos, le pertenecen a Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera nos pertenece a nosotros. ¡Qué lindo! Eso es de Él. En Hebreos 10:35-39 nos dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito falta y el que ha de venir vendrá y no tardará. Yo lo creo, no demora en llegar Jesús. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. ¿Quién lo dice? El autor de Hebreos. Se supone que es Pablo. Necesitamos perseverancia, hermano. Perseverancia, perseverancia hasta cuando partamos de este mundo. Para que cuando hayamos hecho la voluntad de Dios, vamos a recibir su promesa. En 1 de Juan 2:25 nos dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa, hermano? La vida eterna. Qué lindo, qué lindo. La vida eterna es la promesa para permanecer hasta el final, es con el corazón. Esa promesa la tienes que tener ahí marcada en el corazón, tatuada en el corazón. Tenemos la promesa de tener vida eterna si nos mantenemos en fe, en creerle. Aquellos que abandonen la carrera, aquellos que no perseveren hasta el fin, sino que retrocedan, no recibirán la promesa, ya que su corazón es incrédulo. Eso lo dice el escritor de Hebreos que acabamos de leer. En Hebreos 12:1-2 nos dice, por lo tanto, nosotros también teniendo en derredor de nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Nos están observando. ¿Qué testimonio damos? Aquí nos dice, una gran nube de testigos nos ve. ¿Cómo corremos la carrera? ¿Con paciencia? Puesto los ojos en Jesús, ¿cómo la debemos de correr? Ahí, sin quitarle la mirada a Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él está ahí a la diestra del Padre, con gloria y poder. Tenemos una carrera que correr, y solo hay una manera de correrla, con perseverancia y poniendo los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra esperanza. Él nos ha prometido que daremos el fruto que marca a los verdaderos discípulos de Cristo, el fruto que dieron los de la cuarta categoría de la parábola del sembrador. Acuérdense de esa parábola del sembrador. Les voy a traer un pedacito que dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mires, hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿Eres tierra buena? ¿Tu corazón está recto? ¿Retiene la palabra? ¿Es hacedor de la palabra de Dios? ¿Estás dando buen fruto con perseverancia, sin desanimarse? Termino con estas palabras que me llenan de mucho gozo y de paz. Baruch Hashem Adonai, bendito sea su nombre. Gracias a Dios.